Estamos en la sala VIP de Periodista Digital y estamos con una compañera de OK Diario, Teresa Gómez. Bueno, la conocemos sobre todo por la Crónica de Tribunales, y la Crónica de Tribunales se ha cruzado con un hombre que en su momento gran protagonista de la actualidad política y desde hace un tiempo protagonista de la vida social, porque parece ser que muy bien no le van las cosas, ni en lo personal ni en lo profesional. Estoy hablando de Albert Rivera, y OK Diario nos contaba este problema judicial que ha tenido con el bufete Martínez Echevarría. Recordarán ustedes ese bufete que lo contrató una vez abandonó la vida política y él decidió volver a su actividad profesional. Es una historia de bandas cruzadas, creo, ahora nos contará Teresa, que le reclama esta marca de abogados 6 millones de euros. Hay dos juicios, uno por la vía mercantil y otro por lo civil. Y bueno, ayer tuvo que comparecer Albert Rivera ante un juzgado aquí en Madrid. Y bueno, nos ha contado hoy Teresa Gómez en su crónica de OK Diario cómo fue esa intervención, que fue un pelín surrealista. Lo primero, muchas gracias, Teresa. Cuéntanos. Muchísimas gracias a vosotros. Pues así es. Hay dos procedimientos abiertos, uno en la vía mercantil y otro en la vía civil. La primera fue en la vía mercantil. Este despacho de abogados, Martínez Echevarría, demanda a Albert Rivera por incumplimiento del contrato. Él firmó un contrato que ha incumplido porque no ha estado el tiempo estipulado al que se había comprometido, y no solamente es eso, sino que durante el tiempo en el que él estuvo trabajando en la firma, en este bufete de abogados, desde el año 2020 al año 2022, pues lo que cuentan y además demuestran con los documentos anexos que se adjuntan en la demanda es que Albert Rivera no desempeñó ni siquiera sus funciones. Tanto es así que ni presencial ni telemáticamente pues asistía a las reuniones, inclusive una de sus funciones era llevar a cabo causas judiciales cuando él no estaba ni siquiera colegiado en ningún colegio, en ningún colegio de España. A él le correspondía por residir en Madrid y por trabajar en Madrid el ICAM, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y tampoco lo estaba. No se incorporó a este colegio hasta 8 meses después de haber firmado el contrato y de estar trabajando en el bufete de abogados. Entonces, trabajar en un bufete como abogado sin poder ejercer es un poco curioso, ¿no? Entre otros motivos, porque él cobraba alrededor de 25.000 euros mensuales, más los variantes que recibía por determinados plus que tenía concedido en la empresa, ¿no? Además del 5% incluso del accionariado del mismo bufete. También Además, podía disponer de coche, de chofer, sí. Sí, no, era simplemente por un poco reforzar lo que nos acabas de comentar, que aparecía en tu crónica de hoy en OK Diario, que, bueno, a cualquiera que esté siguiendo esta entrevista le va a llamar la atención. Estaba ejerciendo como abogado sin estar colegiado. Cuentas muy bien, las fechas son claras, las tengo por aquí. Él firma su contrato el 11 de enero del 2020 y es a finales de ese año, el 3 de diciembre, cuando finalmente se colegia. Es decir, está 8 meses, como bien decías tú, ejerciendo sin estar colegiado. ¿Cómo es posible que a la firma se le pasara este detalle? Porque él, evidentemente, no ha hecho bien las cosas, si así ha sido, de no colegiarse en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en el ICAM, pero sorprende que la firma, además un bufete con el prestigio de Martínez Echevarría, se le pasara este detalle por alto. No, a ver, él no llevaba pleitos porque no estaba colegiado, efectivamente, pero él había sido contratado para llevar pleitos y para llevar determinados procedimientos, cosa que no pudo hacer hasta que no se colegió 8 meses más tarde. Pues esto también ocurre en todas las profesiones. En el periodismo, cuando se contrata a un periodista, no se le pide el título de la licenciatura para comprobar que efectivamente la tiene, sino que se presupone esos conocimientos y que ha terminado la carrera, ¿no? Y luego ya, bueno, pues un poco tienes que confiar en el trabajador, ¿no? Entonces él dijo que sí, que él era abogado, efectivamente es abogado, dijo que podía ejercer como abogado, pero a diferencia de los periodistas, los abogados también tienen que estar incorporados en el colegio de abogados de turno, ¿no? Él no lo hizo hasta 8 meses después de la entrada en vigor de su contrato. Claro, está bien puntualizar eso, Teresa, que hay profesiones en las que para poder ejercer uno tiene que estar colegiado, los médicos, los abogados. Claro, hablamos de una relación laboral entre la empresa, entre la empresa empleadora y el empleado, en este caso el señor Rivera, cuanto menos llamativa. Hablamos no solo de la cantidad de dinero, que es llamativa, 25.000 euros, pero bueno, que en esos ámbitos
tampoco es tan, no es que se salga Inusual, de ¿no? madre, quiero decir, en ese ámbito. Pero claro, hablamos de una relación en la que, como bien contabas, la empresa alega que él nunca ejerció ni de manera presencial ni de manera telemática, se le contrató para ejercer en sala, en ningún momento, vamos, tardó 8 meses en colegiarse. Da la sensación de que era una relación un tanto extraña entre empresa y empleado, porque cualquier empresa, tú y yo conocemos el ámbito del periodismo, vamos, a nosotros habrían tardado un mes y medio en darnos la puerta, seguro. Es que, bueno, además de estos 25.000 euros, tenía, como bien digo, otros plus, ¿no? Él también recibía cada 3 meses 15.000 euros, aparte de estos 25.000 euros mensuales y otros plus más que tenía dentro de la empresa. Pues, por ejemplo, por productividad. Es cierto que su productividad, según los demandantes, fue nula, ¿no? Pero también tenía un plus, inclusive cuando el bufete de Madrid o el de Sevilla o el de Portugal o el de Andalucía tenían una serie de beneficios, también se llevaba un plus por esos beneficios que tenían los despachos, todos los despachos, ¿no?, de Martínez Echevarría. Él pensó que él podía cobrar ese dinero simplemente por ser Albert Rivera, tener el nombre que tiene y ejercer, supuestamente, decía él, las labores de representación del bufete. Pero lo cierto es que no trajo ningún cliente al bufete y tampoco ejerció una labor como de representación del mismo, porque a mí, por lo que me cuentan las fuentes, ni siquiera iba a trabajar al bufete. De hecho, han contabilizado el tiempo que ha fichado en el bufete para trabajar, y durante estos 2 años y medio, 2 años en los que ha estado contratado, ha trabajado media hora al día. No, además, como decía yo, a mí todo en esta historia me parece extraño. Ya recordemos, los espectadores seguro que lo tienen en la memoria, aquella rueda de prensa de Albert Rivera, que bueno, yo creo que es el único famoso que ha dado en España una rueda de prensa para anunciar que ha encontrado trabajo. Aquello a todo el mundo nos dejó bastante sorprendidos. Una rueda de prensa donde además yo recuerdo que prohibió todo tipo de preguntas sobre política y sobre su relación con Malú, con lo cual decía, bueno, ya, ni que haya encontrado usted trabajo, a nosotros como periodistas que leche nos importa si no nos va a hablar ni de política ni de lo otro. O sea, no nos interesaba nada a nadie. Llamamos la atención, pero si esto empezó de manera rara con esta rueda de prensa, bueno, no, iba a decir culmina, no, porque esto le queda todavía tiempo, pero ha tenido un punto culminante, eso sí, en la intervención de ayer del señor Rivera en el tribunal. Cuéntanoslo tú, Teresa, porque yo lo he leído esta mañana y vamos, me ha dejado muy sorprendido. Pues sí, a él le reclaman 6 millones de euros por daños y perjuicios. Dice que él está parcialmente archivado. No, lo correcto es que a él le reclaman este dinero por la vía mercantil, pero él interpuso, contraatacó al despacho poniendo una demanda por la vía civil, y el despacho contestó con otra demanda en la vía civil. Por lo tanto, hay varios procedimientos. Uno es en la vía mercantil y dos de demandas cruzadas por la vía civil. ¿Qué ocurre? Que al haber varios procedimientos abiertos, se divide esa cuantía de los 6 millones. 1,5 pasa a la vía mercantil y 4,5 el restante pasa a la vía civil, pero el cómputo total sigue siendo de 6 millones, aunque él haya intentado desmentir esta cuantía, ¿no? Pues a mí lo que me cuentan es que durante el juicio empieza a las 10 de la mañana, estaban citados a las 9:30, pero finalmente empieza a las 10 de la mañana. Me dicen que él estaba muy, muy nervioso, que no dejaba de mirar el teléfono móvil. De hecho, estaba justo en ese momento leyendo la noticia de OK Diario, en la que contábamos que hoy comenzaba el juicio. Me dicen que él estaba muy, muy nervioso, que no paraba de teclear, de mandar mensajes, y hizo algo muy inusual, ¿no?, que no suele ocurrir en ningún juicio, sea del calibre que sea, ¿no?, que es abandonar la vista una hora después de empezar. La vista duró alrededor de 3 horas y media, y él, a la hora de empezar la misma, decide abandonarla. Le acompaña Villegas, su número 2 dentro de Ciudadanos, y bueno, y abandona, pues eso, siendo esto un desplante, y además bien usual, siendo un desplante a la juez, ¿no?, que está juzgando el caso. Lo importante de este procedimiento no es tanto la vía mercantil, que igual puede resultar o no condenado, sino lo importante del procedimiento en general, de todas las demandas cruzadas entre Rivera
y el despacho Martínez Echevarría, a mí me dicen que va a ser en la vía civil. En la vía civil sí que posiblemente Rivera termine condenado. Madre mía, pues parece que al señor Rivera últimamente no le van las cosas nada bien si esa predicción, bueno, esa predicción no, esa visión de lo que puede pasar se cumple tal y como nos lo has contado. Teresa, en esta historia hay otro cabo que yo no entiendo, porque seguro que tú me lo puedes explicar, porque en las declaraciones, las breves declaraciones que ha hecho Albert Rivera, miento, no sé si eran unas declaraciones de él, creo que era un periodista que citaba a fuentes del entorno de Rivera. Hablaba de que él también tiene la intención de llevar a juicio a esta firma de abogados y que, bueno, que por una parte parece ser que, bueno, está la empresa contra él, pero él también con la empresa, con lo cual esto parece que se va a alargar bastante en el tiempo. Él pone una demanda contra la empresa más que nada para contraatacar, ¿no? Él dice que la empresa no ha cumplido el contrato porque dice que le prometieron presidir el consejo de la empresa y que finalmente nunca llegó a ser el presidente, ¿no? No llegó a ser presidente porque él no quiso serlo, porque los papeles estaban en el notario. De hecho, uno de los documentos que se ha aportado por parte del bufete es un acta notarial donde el notario certifica que los papeles para convertirse en presidente del Consejo estaban en el notario y que él debería haberse desplazado hacia el notario para haberlo firmado y así presidir el Consejo. Él no lo hizo y por eso nunca llegó a ser presidente. De hecho, se retrasó este tema porque durante la pandemia, como en todas las empresas, se tuvo que realizar pues un ERE, ¿no? En la misma, creo que fue un ERTE, que no fue un ERE. Se tuvo que realizar y él como no quería aparecer como presidente del Consejo en el momento en el que se estaban llevando a cabo esos recortes en plena pandemia. Por eso se retrasó unos meses y luego pues se formalizó el cargo de presidencia y él nunca llegó a serlo porque no firmó los papeles necesarios. Él también alega que él no está cometiendo un delito de competencia desleal porque su empresa es de asesoría y se dedica a otra cosa distinta. Lo cierto es que según el registro mercantil, la empresa que la ha formado con el señor Villegas es una empresa de asesoría jurídica y de hecho así aparece en el objeto social de la misma. Claro, entiendo que en este caso, yo no lo sé, igual es una especulación mía simplemente, pero claro, si esto ya estaba en la mente del señor Rivera cuando ficha por Martínez Echevarría, bueno, es un fichaje un tanto extraño, porque si ya pensaba dar el salto a este sector, bueno, de manos de su antiguo compañero de formación, de Ciudadanos, se entiende todavía menos este fichaje, más allá de que era goloso a nivel económico, eso está claro. No, yo no creo que él cuando fichó por Martínez Echevarría ya tuviese en mente montar su Claro, esto propia creemos que es empresa, ¿no? posterior, ¿no? Sí, claro, es posterior, Entiendo. pero cuando tú cesas o tienes un cargo de confianza en una empresa, para no cometer ese delito de competencia desleal, se acuerda estar durante un tiempo, pues sin montar una empresa similar. Pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando Ana Rosa Quintana, por ejemplo, abandona Banillay, Grupo Banillay, una de las cláusulas que se firma en el acuerdo es durante 2 años no montar una productora y no pues vender sus productos a la compañía. Efectivamente, Ana Rosa tarda 2 años en poder, Banillay está durante 2 años produciendo el programa de Ana Rosa Quintana, cuando Ana Rosa ya ha salido de esta productora y 2 años después, cuando ya se ha cumplido ese acuerdo al que llegaron, pues entonces Ana Rosa monta su propia productora, que es Únicos, y es cuando pues empieza a producir el programa de Ana Rosa Quintana. Pero esos 2 años al que se haya acordado, pues se tiene que respetar. Pues lo mismo ocurre con Albert Rivera, es decir, hay unos años de trance en los que tú no puedes pasar de una empresa y montar otra con el mismo objeto social, llevándote a los clientes de la empresa en la que has trabajado anteriormente, porque estarías cometiendo, pues ya digo, el delito de competencia desleal. Entiendo, claro. Con ese ejemplo además nos queda muy claro por dónde van los tiros en este caso. Tú que controlas mucho más los tiempos de la justicia, Teresa, ¿cuándo hay posibilidad de que sepamos en qué acaba todo esto? Cualquiera de los dos, de los dos juicios, tanto el civil como el mercantil, que se están llevando contra el señor Rivera.
Pues yo creo que el mercantil en un mes ya estará dictada la sentencia aproximadamente, ¿no? Igual se retrasa algo más hasta septiembre porque en agosto... No, yo creo que antes de agosto ya se habrá dictado sentencia. Eso con respecto a lo mercantil, ¿no? En lo civil, como todavía no se ha celebrado ni siquiera el juicio, pues puede durar inclusive en torno de un año, dentro de un año aproximadamente, o el plazo ahí ya es menos previsible, ¿no? Pero en este caso, en el mercantil, como ya se ha celebrado el juicio, o bien es antes de agosto y si no ya en septiembre, porque agosto es inhábil para los tribunales. Aún así, el juicio de lo mercantil no es tan importante porque al final la cuantía que se le reclama solamente en esa parte es de 1,5 millones, sino yo creo que él el problema lo va a tener en el procedimiento civil. Pues bueno, Teresa, muchísimas gracias. Iba a evitar una maldad, iba a decir que igual se puede consolar con la situación personal, pero por lo que sabemos, creo que tampoco está en el mejor momento, con lo cual Aunque él lo ha me lo ahorro. desmentido, ¿eh? ¿Eh? Él lo ha desmentido. Sí, llevan desmintiéndolo mucho tiempo, pero también desmintieron el noviazgo y mira, que ahí hay una Ya. criatura que demuestra que ha sido pareja, con lo cual, bueno, ahí no nos vamos a meter. Esperemos que dentro de lo que cabe le vaya lo mejor posible al señor Rivera, como a todo el mundo. Teresa, muchísimas gracias por contárnoslo, además de manera tan clara y que para que lo entienda todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.